¿Qué tal, amigos? Como ustedes saben, estamos suplantando transitoriamente por el mes de julio a nuestro querido amigo Neri Pinato, y por lo tanto los viernes la columna la realizamos nosotros, naturalmente con nuestra cosmovisión, con nuestra subjetividad. En ese sentido hemos recibido el total aval de nuestro amigo el periodista Neri Pinato para obrar en ese sentido. Estamos transmitiendo también por mi Facebook personal. Hay una enorme humareda en el ámbito político del país que no permite visualizar la realidad que vivimos los orientales. Y eso es fruto de el hecho de estar en campaña electoral. Y en campaña electoral, naturalmente, lo que se sacrifica primero es la verdad. Y de casi todas las tiendas, sobre todo aquellas que tienen posibilidades presidenciables, abundan las estrategias de mentiras, demagogia y todo tipo de estratagema, que en definitiva constituyen estafa intelectual. Es decir, la intención de generar un falso juicio en el electorado. Se produce la proclamación de la fórmula presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, Graciela Villar. Y allí tenemos la máxima expresión de la estafa intelectual. Allí tenemos la máxima expresión de la mentira, del engaño. Pero al mismo tiempo, del doble discurso inmoral. Por un lado, el candidato a la presidencia, Daniel Martínez, hablando de concertar, de tener puntos comunes en una agenda de política de Estado del país. Por supuesto que esa agenda de política de Estado del país, que no la va a inventar Martínez, que ya está digitada y se viene llevando adelante desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Quienes hacen esas agendas, ustedes saben, es nuestra preocupación fundamental ponerlo de manifiesto, desenmascararlo. Son las grandes corporaciones internacionales que vienen a invertir al país dentro de un contexto jurídico de absoluto avasallamiento del derecho nacional, de la Constitución, de la soberanía. Son las agencias calificadoras de riesgos que se encargan precisamente de custodiar la marcha de la macroeconomía para que las inversiones y los compromisos financieros se cumplan puntualmente. Y son naturalmente los acreedores, vale decir, la banca privada internacional, los organismos multilaterales de crédito, como tantas veces se ha dicho acá. Y en ese sentido no va a haber ningún inconveniente, porque ya está sucediendo que el Partido Colorado, es decir, el partido que hoy encabeza Ernesto Talvi, un individuo vinculado a la banca privada internacional, un defensor de los intereses de la banca especulativa, individuo vinculado en sus comienzos a Merrill Lynch, esa institución financiera internacional tantas veces enjuiciada a nivel internacional. Por supuesto que no va a haber ningún inconveniente en acordar el plan de política forestal celulósico con el Partido Colorado, porque quien lo implantó en el país fue Julio María Sanguinetti, con la ley forestal. Menos problemas van a tener con Luis Lacalle Pou, que tiene intereses personales, la familia, en el tema de la forestación, que ganan con el país celulósico forestal celulósico. Todos proclives, sin lugar a duda, a los contratos de inversión, a la zona franca, a los contratos como ROU UPM. No va a haber inconveniente. Lo que sencillamente sucede es que queda absolutamente comprobado que cuando nosotros decimos de partido único del nuevo orden mundial, ese orden mundial
gobernado, dominado por las grandes corporaciones privadas internacionales, estamos simplemente dando el diagnóstico correcto, absolutamente correcto, irrefutable y objetivamente probado con estos discursos y con la política que se lleva adelante en el país, con el modelo económico que se lleva adelante al país. También confluyen todos ellos en un sistema que lo podemos llamar de capitalismo financierizado, es decir, dándole mayor importancia a todo lo que tiene que ver con la actividad financiera antes que con la actividad productiva. Esa es la tónica a nivel planetario. Tengan presente que la financiarización económica, o financiarización, como dicen en España, implica que de cada 100 dólares que circulan en el mundo, entre 90 y 95 corresponden a la actividad financiera, es decir, una actividad de corte más bien especulativa, abusiva, muchas veces de característica criminal, y solamente un 10 o un 5% corresponde a la actividad estrictamente económica, de producción, es decir, del agricultor que extrae productos de la tierra, o del industrial que genera un producto para uso de los seres humanos, o a la actividad turística o a la actividad comercial, ¿verdad? Es decir, tenemos claramente un capitalismo que está dirigido fundamentalmente a la actividad especulativa. Es decir, todo lo que tiene que ver con, para que ustedes lo comprendan, con los papeles que cotizan en bolsa, sociedades anónimas, productos derivados de las hipotecas, ese tipo de documento, ese tipo de activo financiero que generó las grandes crisis que conocimos a lo largo de la historia, pero fundamentalmente la última, la del 2008, que todavía está generando sus repercusiones, que se vincularon a las hipotecas subprime. ¿Por qué es importante que ustedes sepan cuál es la característica del actual sistema capitalista que gobierna planetariamente, instalado planetariamente? Porque la vicepresidente, o mejor dicho, la candidata a vicepresidente de la República por el Frente Amplio, Graciela Villar, en su discurso de proclamación, engaña al electorado uruguayo, engaña a los militantes del Frente Amplio con una estrategia que es la vieja demonización de la derecha vinculada al mal llamado neoliberalismo, que en realidad es el capitalismo financierizador, y vincula a la izquierda a una corriente que no define claramente, pero que la llama de izquierda, ¿verdad? Y que se opondría a esa forma de estructurar la economía, la sociedad, las relaciones interpersonales en el Uruguay. Es decir, a los paradigmas de la estructuración socioeconómica del país. Y eso es falso. Eso es una mentira enorme. Por otra parte, utilizando también la dicotomía, la demonización, el maniqueísmo, establece que va a haber una suerte de batalla final, o la madre de todas las batallas, parafraseando lo que fue la terminología utilizada por Saddam Hussein. La madre de todas las batallas, y entonces ella pone de un lado a la oligarquía y del otro lado al pueblo. Y eso es verdaderamente perverso, y por eso en esta columna le vamos a contestar. Le vamos a decir a la señora Villar que está mintiendo, que está engañando a la gente. Y por eso tuve que hacer este preámbulo referido a la financiarización de la economía. Señora Villar, el ex guerrillero y ex presidente, actual senador de la República, José Mujica, promulgó la ley 19.210 con los votos solamente del Frente Amplio, que es la financiarización obligatoria de los ciudadanos de este país. En ninguna parte del planeta Tierra se ha llevado adelante una política más claramente vinculada con el capitalismo financierizador que en el Uruguay. Ningún partido político en el planeta Tierra ha sido más servil, cipayo,
a los intereses del gran capital financiero depredador que el partido que integra usted, señora Graciela Villar. Su partido, como ninguno en la historia del país, ni siquiera la dictadura militar, gobernó tanto para los grandes grupos económicos financieros y las grandes empresas transnacionales como su partido. Utilizando su terminología, señora Graciela Villar, nadie ha sido más de derecha y servil al gran capital que lo que es el partido que usted integra, y concretamente el sector político que usted integró, que es el de Danilo Astori. No ha habido un individuo más cipayo a los intereses del gran capital internacional que el señor Danilo Astori. Le ha ganado a todos, y a ese sector pertenece usted. Usted deja del lado de la derecha, sin lugar a ninguna duda, todos los otros partidos. Ustedes, señores del Frente Amplio, en este momento son la verdadera ultraderecha. En la terminología, vuelvo a repetir, de manipulación que permanentemente esta fuerza política travestida maneja. Pero le voy a poner ejemplos cuando usted habla de pueblo y oligarquía. Yo le pregunto una cosa: el contrato ROU-UPM, por el cual le vamos a entregar el agua dulce a esta transnacional, dueña de estas empresas, de esta industria altamente contaminante que en su momento fue condenada cuando era oposición el Frente Amplio y luego se vendió por su carácter mercenario de esa fuerza política. El dueño de esta empresa, a eso me quería referir, el señor Horst Waldros, dueño de bancos, dueño de aseguradoras, dueño de UPM, miembro del club selecto que domina el mundo Bilderberg, para el cual su fuerza política va a disponer el agua, va a disponer de los recursos financieros. Vamos a gastar 4.000 millones de dólares haciéndole toda la infraestructura para que maximice sus ganancias. ¿Eso es pueblo? ¿Eso no es oligarquía, señora Villar? No nos mienta. Yo sé que su fuerza política ha degradado intelectualmente al país. Yo sé que su fuerza política ha lumpenizado al país. Y que por eso usted puede decir muy suelta del cuerpo, con total desparpajo, esta sarta de mentiras y de engaño. Pero sepa que hay quienes estudiamos, sepa que hay quienes seguimos la política nacional e internacional como para poder refutar sus argumentos e ir más allá y decirle: usted está mintiendo, usted incurre en estafa electoral, en estafa intelectual. Así como mintió con su título, usted siente una enorme subestimación por la gente, usted mintió con su título, ahora miente desde el punto de vista político e ideológico. Usted representa el capitalismo financiero, usted representa la entrega del país. Usted representa una fuerza política que manipula temas tan sensibles como el de los derechos humanos, por ejemplo. Porque a la hora de hablar de las mentiras, a la hora de hablar de la manipulación, corresponde traer en este momento el tema de los derechos humanos. Porque se ha evidenciado claramente que el tema de los derechos humanos ha sido manejado por el Frente Amplio en forma absolutamente perversa, en forma criminal. Por cierto, no hay ningún candidato a la presidencia de la República, excepto quien está hablando, el doctor Salle, que haya denunciado penalmente la manipulación que hace esta fuerza política de este tema tan sensible. Ustedes saben que cuando el doctor Vázquez miente con respecto al tema de la muerte de Gómez Soro y dice no haber leído y no haber denunciado en tiempo y forma, incurre en delito, omisión de denunciar delito. Él tenía el deber de denunciar. Y nosotros denunciamos penalmente al presidente de la República. Nosotros estas manipulaciones constantemente las vamos a estar señalando, relevando, exteriorizando. Le acompañan en esta mentira, como no podía ser de otra manera, a esta fuerza política perversa, la mafia del PIT-CNT, es decir, la mafia cupular del PIT-CNT, que ahora, en el marco de esta política de forestación, de plantas celulósicas,
de financiarización obligatoria, ley 19.210, de golpe de Estado técnico para que la justicia no pueda investigar la corrupción. Habla de realizar en agosto un paro político. Yo los comprendo, ya los he denunciado penalmente y públicamente de que son el brazo extorsivo del Frente Amplio. Por supuesto que es un paro político. Ellos dicen que es un paro contra las políticas, le llaman neoliberal, mal llamada neoliberal. Está extendido ese término de neoliberalismo, cuando en realidad es todo lo contrario a neoliberalismo. Es capitalismo prebendario, capitalismo financiarizador prebendario. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que profundizó el fraude amplio, más que cualquier otro partido en la historia del país. Cuando decimos capitalismo financiero prebendario, le estamos diciendo el Estado utilizando la ley para beneficiar a banqueros y a transnacionales. ¿Y quieren ejemplos más claros de esos beneficios que la bancarización obligatoria? Tenemos 70.000 boletas en blanco para que los uruguayos firmen, se liberen de las gruesas cadenas de esclavitud que les puso Mujica, que les puso el Frente Amplio de Daniel Martínez y Graciela Villar. A firmar, a romper las cadenas, a ese endeudamiento forzoso que permanentemente nos lleva, nos incita el gobierno a través de las tarjetas, pagando los intereses y las comisiones más altas en el planeta Tierra, dándole de ganar a los banqueros como nunca han ganado en la historia del país, según se ha dado cuenta en la prensa. Esa es la madre de todas las batallas que nos dice Graciela Villar. Si esa es la madre de todas las batallas, señora Villar, el Frente Amplio ya la ganó. Ya le dio de ganar a las transnacionales y a los banqueros como nadie le ha dado de ganar en la historia del país. Esa es la batalla que ustedes están librando hace 15 años, masacrando al pueblo. Y la están llevando adelante con estafa intelectual, manipulando los derechos humanos, manipulando información, mintiendo, ocultando. Y han tenido éxito. Individuos como Miranda, un verdadero estafador intelectual. Individuo como Miranda, vinculado a un régimen violador de los derechos humanos. Individuos como Miranda, como los Michelini, son los individuos que han servido para engañar y utilizar los derechos humanos como elemento de estrategia electoralista. Como el propio Tabaré Vázquez, actuando criminalmente, siendo un violador de los derechos humanos, siendo un criminal que oculta información con respecto a las víctimas de la dictadura. Hay que decírselos, hay que desenmascarar a esta gente. Y los veteranos que vivimos aquella etapa, que vivimos esta etapa, tenemos el deber de desenmascarar a estos mentirosos. Pero vuelvo al tema del PIT-CNT, a los que yo tengo denunciados por corruptos, por el plan de vivienda sindical, junto con el otro corrupto, Polgar, del Frente Amplio, un servidor del Fondo Monetario Internacional, destruyendo el Banco República. Señora Villar, cuando usted dice que es entre oligarquía y pueblo, yo le pregunto una cosa: los préstamos criminales del Banco República de Caloya, de su compañero de partido, beneficiando a los Fernández para que hagan el parque eólico Kentilux, dejando en la calle a 1000 obreros de Fripur con comportamientos criminales, amparados por el Banco República, con sus directores también con comportamientos criminales. Esa madre de todas las batallas, ¿a quién benefició, señora Villar? Yo la desafío públicamente a debatir, y a debatir sobre la base de la izquierda. Benefició a los Fernández, defendido por el otro Fernández, Gonzalo Fernández, secretario de la presidencia. Trabajó para los banqueros estafadores peiranos, trabajó para la secta MUN anticomunista, le hizo ganar 28 millones de dólares. Esas son las batallas que vienen librando ustedes, masacrando al pueblo uruguayo y beneficiando, inclusive a grupos económicos vinculados al asesinato, a la tortura de la gente de izquierda, como es el caso de la secta MUN. Por eso usted no va a debatir jamás conmigo, ni va a debatir
Perdona a la gente del Facebook que se nos cayó el celular, ni va a debatir Daniel Martínez. No debaten conmigo, porque los conozco, porque fui fundador de esta fuerza política y a lo largo de la vida vi la transformación perversa, criminal, inmoral, antiética. Vuelvo al tema del paro. ¿Cuál es la finalidad del paro del PIT-CNT? La finalidad del paro del PIT-CNT es decirle al pueblo uruguayo: señores, si ustedes quieren paz, si ustedes quieren que no se prenda fuego la pradera, ganando la calle Pou, no por cambios estructurales, porque Daniel Martínez y la calle Pou son la misma cosa. Están bajo la carpa de UPM, como lo dice el propio Luis Lacalle. El tema es que naturalmente esta fuerza política trajo de la cantera del sindicalismo a los gobernantes y no quieren perder su situación prebendaria de privilegio. Ustedes saben que la clase política es una clase, es una casta privilegiada, abusiva, es una suerte de garrapata que tiene el cuerpo nacional, que tiene el país. Es una casta política a la cual hay que liquidarle todos los privilegios y prebendas que tiene, porque es inmoral, es abusivo, porque si tenemos un país destrozado, no podemos tener esta burbuja de la cual, o mejor dicho, en la cual los que están no se quieren ir, y los que dijeron que se van, dicen volver, y dicen volver a investigar cuando en realidad colaboraron con el Frente Amplio, colaboraron con la maquinaria de impunidad. Me estoy refiriendo al senador Bordaberry. Bordaberry nos dice que quiere volver a la burbuja, o mejor dicho, no irse de la burbuja. Y nos pone la excusa, la mentira, otro mentiroso, el senador Bordaberry, gran colaborador del Frente Amplio, gran colaborador con el golpe de Estado técnico. Y paradójicamente, el senador Bordaberry, que proviene de una familia que le encanta la dictadura, ahora, con el Frente Amplio, colaboró con la dictadura del Frente Amplio. Y nos habla de inconstitucionalidades y fue redactor, colaboró en la peor inconstitucionalidad que haya sufrido el país, que es la destrucción del Poder Judicial. Y por supuesto, a debatir cuando quiera, senador Bordaberry. Cuando quiera. Usted, abogado de bancos, igual que Talvi, usted, miembro del Partido Colorado, partidario del modelo que lleva adelante Daniel Martínez, Mujica, el Frente Amplio, que es el país celulósico, forestal y financierizado, comparten todos la misma ideología, comparten todos la misma metodología. Bordaberry votó la ley 19.334, Bordaberry votó la ley 19.293, Bordaberry votó la ley 19.743, todas leyes que le dieron el golpe de Estado, que Vázquez sea el dueño de la justicia y no se puede investigar ninguna corrupción. No interpuso ninguna inconstitucionalidad con respecto a la financiarización obligatoria, a las cadenas que nos puso Mujica para someternos frente a los banqueros. Esto se llama Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Y en campaña electoral lo único que sucede es humo. Por eso comencé esta locución diciendo cuánto humo hay. No debaten conmigo. No debaten conmigo. Prefieren la descalificación. Los conozco perfectamente bien. Sé cómo han procedido. El Partido Nacional es socio. Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou son socios en el negociado criminal de robo UPM, en la traída de UPM. Vuelvo a los sindicatos. Los sindicatos lo que hacen es defender la fuerza política donde tienen a sus camaradas. Claro que se van a sentir mejor con los camaradas del Frente Amplio, pero siguiendo el mismo modelo. Aquí no hay un problema estructural, aquí no hay un problema ideológico, aquí no hay un problema político, acá hay un problema de acomodos para chupar la teta del Estado, nada más que eso. ¿O ustedes creen que esta adulonería de Fernando Pereira, hablando bien de la negociación,
también ilegal, inconstitucional, de Petrobras, encerrado como es costumbre de este tipo que nos gobierna, este sujeto que nos gobierna, que cree que el país es de su propiedad, que es un monarca absoluto. Ese puente de oro que le puso a Petrobras para que se retirara cuando sabemos que es una empresa deficitaria, ahora nos están hablando de una pérdida de 3 millones de dólares anuales. Yo quiero ver si eso es así. Con un contrato vigente hasta el 2025, que ignoramos las cláusulas que puedan existir con respecto a una rescisión unilateral. ¿Ustedes creen que esa lisonjería que ha llevado adelante Fernando Pereira, verdaderamente inmunda? Yo nunca vi a un individuo adular tanto a otro hombre, un hombre adulando tanto a otro hombre. Verdaderamente no lo vi jamás. Lo que a mí respecta me produce repulsión, pero claro, defendiendo los privilegios y defendiendo la posibilidad de meterse en una lista, como lo vemos a Castillo en el Senado, con pose de senador, cuando debería estar en el recreo del CONCAR, sufriendo las requisas de la Republicana por su estafa de las viviendas sindicales. O como vemos a Abdala, viajando internacionalmente para defender la dictadura criminal de Maduro. Dictadura criminal que ninguno de estos se anima a decirle que es una dictadura criminal llevada adelante por un burro, por un analfabeto criminal. ¿Y saben por qué no se anima a decir eso el Frente Amplio? Por los negociados, por el enriquecimiento del hijo del presidente. Están todos sujetos al problema de que la familia del presidente se enriqueció con Venezuela. Entonces, lamentablemente, individuos como un canciller de la República llega a decir los disparates que dijo Nino Noboa. No se animan a hablar de dictadura. Es tan grande la influencia que tiene el capo mafioso de Tabaré Vázquez, que no se animan a llamar a las cosas por su nombre. Dan lástima. Dan lástima. Y bueno, aquí estaremos nosotros, en política para decir la verdad, en política para desenmascarar el humo, a la gente que tira humo, y diciéndole Blanco, Colorado, Independiente, Frente Amplio, son el partido de las corporaciones, son el partido de los banqueros, no en balde tienen unas brutas campañas electorales en las que se gastan millones de dólares, que no sabemos de dónde venimos, pero podemos suponer, sin lugar a ninguna duda, que provienen de los sectores elitistas, de los sectores del gran capital, para bancar estas campañas electorales, para que ellos gobiernen contra el pueblo, a favor de sus intereses, como lo están haciendo hasta el momento, y naturalmente, con el brazo extorsivo de la mafia sindical, la cúpula mafiosa sindical, también vendiendo humo para asustar gente, cuando en definitiva sabemos que todos representan exactamente lo mismo. Obviamente, no piensen que el futuro del Uruguay va a ser muy promisorio cuando tenemos toda esta situación que acabamos de desenmascarar. Será hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.